Escuela Sabática 2021, primer trimestre. Nuestro estudio para esta semana. Lograr lo impensable. Un saludo para cada uno de ustedes, amigos, hermanos, que en esta oportunidad están aquí observando el repaso de la lección número 10 de nuestro estudio de Escuela Sabática, que tiene como título Lograr lo impensable. Muchas veces nosotros hemos pensado o creído de que no podemos hacer las cosas y cuando las llegamos a hacer, decimos por qué lo hice o cómo fue que lo hice, cómo fue que lo logré. En esta oportunidad vamos a tratar la manera de ser lo más breve posible y de dejar en cada uno de nosotros la lección que se tiene para que nosotros podamos y sigamos aprendiendo cada vez más. Como versículo de memoria de esta semana tenemos Isaías 53:5. Dice que mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Viene analizando la historia de Luke Fock, un cristiano chino que tenía compasión de sus compatriotas, pero él no sabía cómo poder llegar a ellos y así que se hizo como esclavo durante cierto tiempo hasta que él murió, pero tuvo la dicha de que en esos 5 años que él trabajó como esclavo, trabajó para que más de 200 personas fueran liberadas de la desesperación y aceptaran a Jesús como su Salvador. Al hacer lo impensable, es decir, humildemente tomar forma de siervo, Jesús también logró lo inalcanzable. ¿Y qué es eso inalcanzable? A ti, a mí y a todo el mundo sumido y perdido en el abismo del pecado. Pero, mis hermanos, no solamente es aquello de que Jesús vivió una vida de milagros, una vida y terminó su vida con una vida de sufrimiento, sino que también dejó muchísimas enseñanzas para nosotros hoy en día. Si la única intención de Isaías hubiese sido el transmitir la información, él hubiera hecho en un solo capítulo dar a conocer toda la información sobre el trabajo o lo que Jesús había venido a hacer por cada uno de nosotros. Mas, sin embargo, Isaías lo que hizo fue una recopilación en varios capítulos. En esta semana vamos a tratar el capítulo número 50 de Isaías, del 50 al 53. Y en esa parte es cuando Isaías da a conocer toda la obra que Jesús hizo por nosotros. Encontramos que el siervo de Dios es menospreciado, abominado y es un esclavo de gobernantes. En Isaías 50 también vemos que el valle es más profundo para el tierno maestro, cuyas palabras sostienen al cansado, dice. El camino a la vindicación surca del abuso físico. Pero ese abuso físico suena mal para quienes viven en culturas occidentales modernas, dice la lección. Porque son aquellas personas que están sufriendo por el castigo que les están infligiendo cada una de las personas. Mas, sin embargo, Jesús, cuando vino a esta tierra, es cierto que vino a sufrir, vino a padecer, pero también fue un propósito muy grande el que él tuvo y a través de la lección lo vamos a terminar de descubrir. En Isaías 52:13 al 53:12 es conocido estos pasajes o estos versículos como el poema del siervo sufriente. Confirman de una vez por todas la reputación de Isaías como el profeta evangélico. Esta no es lo esencial del mensaje de Isaías, sino que él solamente preparó a su audiencia al presentar el tema mesiánico desde la primera parte de su libro. Y al seguir el curso general de la vida del Mesías en la tierra, Isaías, el profeta, comenzó con su concepción y su nacimiento. Estableció su identidad como un rey y dadívico divino. Explicó su obra de restauración para Israel y su ministerio silencioso de liberación de la injusticia y el sufrimiento. Mis hermanos, también dice que el siervo de Dios es exaltado en extremo. Ahora,
el sufrimiento que tuvo Jesús se podría comparar también con algún otro sufrimiento dentro del libro sagrado, que es la Biblia. Y lo podemos comparar con el sufrimiento que Job estaba padeciendo. Recordemos que Job, cuando lo fueron a encontrar sus amigos que ni lo reconocieron, se estaba rascando sus llagas con un tiesto, dice, con una piedra, porque era tanto el ardor. Pero más sin embargo, ese sufrimiento que padeció Job no fue comparado en nada con el padecimiento que tuvo Jesucristo. Ese sufrimiento que cuando él fue azotado, fue golpeado por cada una de estas personas, de los romanos, es algo que nosotros no podemos comparar con nada, solamente es una suposición la que se hace, un paralelismo que se hace con el sufrimiento que tuvo Job. Pero, más sin embargo, dice, ¿por qué sufre Job? ¿Por qué debe sufrir el Mesías de Dios? Ninguno de los dos lo merece, ambos son inocentes. ¿Por qué entonces el sufrimiento? Ahora, Isaías hace unas preguntas y enfatiza el deseo de creer lo increíble, y nos advierten que nos sentemos por el resto de la historia, pero las preguntas también implican una apelación. En este contexto, el paralelismo entre las dos preguntas implica que el brazo o el poder de salvación del Señor se revela a quienes creen en el relato. Ahora, ¿quieres experimentar el poder salvador de Dios? Entonces cree en el relato. Es muy sencillo. Si nosotros creemos que Jesús sufrió si padeció ese sufrimiento, entonces estamos creyendo en el relato también. Y es cuando vamos a creer también que Jesús padeció por cada uno de nosotros. Dice alguien también que nos hemos encontrado con el enemigo y somos nosotros. El siervo no es el primero en ser despreciado, tampoco es el primero en ser desechado o es un varón de dolores. El rey David también fue todo eso cuando huyó de su hijo, Absalón. Pero el sufrimiento que él soporta, o que soporta este siervo, es porque él tenía problemas o tenía enemistades con su hijo. Ese sufrimiento no deriva de su propio pecado. Tampoco lo soporta únicamente por otra persona, sino que lo está soportando solamente por él. Mas, sin embargo, en Isaías 53:6 dice que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahora hay una pregunta, ¿por qué? ¿Por qué Jesús cargó el pecado de cada uno de nosotros? Isaías lo deja muy claro cuando dice, a causa del amor de Dios, su Mesías elegiría sufrir. ¿Pero por qué? Vuelve a decir. Isaías asesta el broche de oro para completar la verdad inconcebible. Él eligió sufrir para alcanzar lo inalcanzable. Ahora, ¿qué es lo inalcanzable? ¿Quiénes son los inalcanzables? La respuesta, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, los inalcanzables somos nosotros. Quienes no entienden consideran que el siervo golpeado por Dios, así como los amigos de Job pensaron que su pecado había de ser por el que él estaba sufriendo, así muchos aqueos piensan de que los pecados o el sufrimiento que tenía Jesús era por lo que él había querido, mas sin embargo fue molido, fue golpeado, fue escarnecido por usted, por mí. Así que eso es lo que nosotros debemos de entender. Ahora, hay una pregunta también en el libro de San Juan capítulo 9, versículo 2, dice, ¿quién pecó? Cuando le hacen la pregunta a Jesús, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Cuando los que vieron a Jesús en la cruz supusieron lo peor. Cuando le dijeron, ¿no dijo Moisés que cualquiera que es colgado de un árbol está bajo la maldición de Dios? Mis hermanos, es difícil nosotros que como seres humanos analizar cómo, después de estas palabras de Moisés, cómo es posible que nosotros no comprendamos el gran amor que tuvo, que tiene y que tendrá Jesús por cada uno de nosotros. Porque Dios, al que no conoció pecado por nosotros,
nos lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Imaginémonos qué precio tenemos nosotros, qué precio tuvimos nosotros para que Jesús pagara con su propia vida para que yo fuera salvo, para que usted fuera salvo. Es algo increíble. ¿Qué precio ha sido pagado por cada uno de nosotros? Cuando contemplamos la cruz y la víctima, ese Mesías colgado de un madero, levantada sobre ella, ver aquellas manos que fueron traspasadas también por los clavos horribles, clavos crueles, cuando nosotros podemos ver los pies asegurados también por largos clavos. Cristo cargó nuestros pecados en su propio cuerpo, y ese sufrimiento, esa agonía, es el precio de nuestra redención. El hecho de que el Salvador haya hecho por nosotros, incluso a un costo tan alto, ¿qué nos dice sobre el amor de Dios? ¿Cómo nosotros podemos encontrar algo maravilloso que es el amor de Dios para cada uno de nosotros? Ahora, hay una palabra hebrea que se refiere a una ofrenda expiatoria o de restitución, que podría expiar los agravios intencionales contra nosotros. Esos pecados también fueron señalados por el profeta Isaías en Isaías 1-3, capítulo número 10. Mis hermanos, todos esos pecados fueron mostrados cada uno por el profeta Isaías. Esos pecados que a nosotros nos hubieran hecho o nos tienen que hacer reflexionar de una manera muy grande, de ver ese sufrimiento que padeció Jesucristo por cada uno de nosotros. El pecador, dice, debe devolverle a la persona agraviada lo que le quitó, más una multa, antes de ofrecer el sacrificio para poder obtener el perdón de Dios. Ahora, en el caso de un uso indebido o involuntario de algo que pertenece a Dios, Él es el receptor de la reparación. Ahora, cuando Dios consuela a su pueblo exiliado diciéndole que éste ha sido pagado suficiente compensación por sus pecados, cuando Dios nos está consolando a nosotros, cuando nosotros estamos pasando por tribulaciones, cuando nosotros estamos pasando por asuntos difíciles en nuestra vida, debemos de acudir a Él, sabiendo de que tenemos el mejor consuelo en Cristo Jesús. Cuando nosotros pensemos de que estamos abandonados, recordemos el sufrimiento que Jesús pagó por nosotros. Cuando el enemigo nos intente tocar o cuando el enemigo nos llegue a tocar, recordemos también que por esos pecados que nosotros cometimos, que por esos pecados que nosotros estamos cometiendo, es el sufrimiento de Jesús, la sangre derramada por Jesús por cada uno de nosotros. Ahora, aunque cortado de la tierra de los vivientes, totalmente consumido en el sacrificio que enciende la llama de la esperanza para nosotros, el siervo se levanta de la muerte, la tierra sin retorno, para recibir exaltación, ver a su linaje y prolongar sus días. Es algo tan emocionante, algo tan trascendente, algo tan grande, mis hermanos, el poder contemplar ese sacrificio de Jesús por cada uno de nosotros. Si esta noche, si esta mañana, si esta tarde, alguien te pidiera que resumas en un solo párrafo las buenas nuevas de Isaías, ¿qué podríamos nosotros decir? Agradecerle a Dios por ese sacrificio que hizo su Hijo por cada uno de nosotros. Cristo llevó nuestros pecados en su propio cuerpo en el árbol de la cruz. Nosotros solamente debemos de aceptar su verdad, su palabra, y que ese sacrificio nos sirva a nosotros como un ejemplo para que nosotros podamos siempre estar al cuidado de no caer en la tentación que el enemigo nos ponga. Que Dios nos bendiga a cada uno y que podamos nosotros aprender cada día más de ese sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo.
Por este medio les queremos hacer la más cordial de las invitaciones para que ustedes puedan hacer sus comentarios, si tienen alguna duda con la lección, si desean aprender más, si desean también opinar sobre el repaso de la lección, lo pueden hacer dejando sus comentarios en esta misma página para que nosotros podamos resolver esas dudas o esas inquietudes o agradecerles también las opiniones que ustedes puedan tener. Así que la invitación es por parte de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de la Zona 4 para que cada uno de nosotros podamos aprender más cada día a través de la palabra de Jesús. Que Dios los bendiga.